Se sintió el instante exacto en que el aire de la habitación se apagó. Fue reemplazado por un silencio tan denso y absoluto que podía oír el débil latido frenético de mi propio corazón. El rostro de mi padre, que segundos antes había estado sonrojado y jovial, ahora era una máscara pálida y congelada de incredulidad. La copa de champán en su mano temblaba, las burbujas subían en un líquido que había olvidado cómo beber. A mi lado, mi nuevo esposo, Liam, permanecía inmóvil, con expresión serena y absolutamente resuelta. No había alzado la voz, pero sus palabras habían impactado con la fuerza de una onda expansiva. Y ahora, todos estábamos en medio de la conmoción. Media hora antes, esa misma sala bullía de música y risas. Mi padre, Robert, un mayor retirado de la Fuerza Aérea que llevaba su antiguo rango como una segunda piel, estaba brindando. Prosperaba bajo los focos, y este era su escenario más grandioso. Sonreía radiante, pero al posar su mirada en mí, su calidez se transformó en ese familiar brillo condescendiente. «¿Sabes?», empezó, con la voz amplificada por el micrófono. «Siempre me preocupé por mi hija Ana, una niña maravillosa, pero liderazgo». Hizo una pausa para darle efecto, soltando una risa aguda y desdeñosa. «¡Ja! Tenemos un gato, Fluffy». Ana no pudo obligarlo a entrar de la lluvia. La habitación estalló. Sus viejos amigos militares y nuestra extensa familia estallaron en carcajadas. Un coro familiar que había sido la banda sonora de mi vida. Era la misma risa de cada cena navideña donde se minimizaban mis logros, de cada llamada telefónica donde mi carrera era ignorada como un pequeño y adorable trabajo de oficina. Me quedé allí, con una sonrisa fija en el rostro, sintiendo esa frialdad familiar instalarse en lo más profundo de mi ser. Era el peso cansado de una verdad reconfirmándose incluso el día de mi boda. Así es él, pensé. Así es como funciona. Pero esta vez, algo era diferente. Mis ojos se desviaron de él hacia una mesa cerca del frente. Allí estaba sentado el general Morrison, mi actual oficial al mando, un hombre cuyo discreto respeto me inspiraba, un hombre que luché con uñas y dientes por ganar en salas donde una palabra equivocada podía tener consecuencias globales. No se reía, tenía la mandíbula apretada como el granito, y su mirada oscilaba entre mi padre y yo con una intensidad que me revolvía el estómago. Mi padre, en su dichosa arrogancia, acababa de menospreciar públicamente a una de sus comandantes de inteligencia de alto rango frente a su propio general. Estaba tan ocupado actuando que no reconoció a la verdadera autoridad en la sala. Sostuvo el micrófono, disfrutando de la risa barata, pensando que acababa de contar otra historia familiar inofensiva. No tenía ni idea de que acababa de romper el protocolo delante de toda mi cadena de mando. Para entender por qué mi marido eligió ese momento para detonar una bomba de verdad en medio de nuestra recepción, hay que comprender las dos vidas que yo vivía. Para comprender realmente el peso de ese silencio en mi boda, hay que retroceder conmigo a los dos mundos opuestos que habitaba. Uno era un mundo de ficciones cómodas, construido y mantenido por mi familia. El otro era un mundo de verdades difíciles y clasificadas, el mismo en el que yo vivía. La versión familiar de mi vida siempre estaba a la vista durante las fiestas. Recuerdo una cena de Navidad 2 años antes de la boda. Mi padre, Robert, un mayor retirado obsesionado con las Fuerzas Armadas de la vieja escuela, presidía la mesa. Él veía mi discreto trabajo de inteligencia como un trabajo administrativo glorificado, una fuente de decepción personal por no haber elegido un camino más visible. Pasó una hora entreteniendo a todos con una anécdota sobre el desvío de un convoy de suministros en Alemania en la década de 1990, dando la impresión de que él mismo había defendido la línea contra todo el bloque soviético. Más tarde, cuando hubo un momento de calma, intenté compartir un poco de mi propio mundo. Mencioné que mi unidad acababa de recibir una distinción formal por un proyecto en el que estábamos trabajando. Mi padre se detuvo, con el tenedor lleno de pavo a medio camino de la boca, y me dedicó una sonrisa plácida y desdeñosa. «Ay, qué bien, cariño.
dijo tan alto que toda la mesa lo oyó. Me dio una palmadita en la cabeza, un gesto que no había dejado de hacer desde que tenía 10 años. ¿Organizaste muy bien el sistema de archivos? Les encanta eso en recursos humanos. Sus hermanos se rieron y él sonrió radiante, encantado con su broma. Desde ese día me puso un nuevo apodo: Capitán Hoja de Cálculo. Se me quedó. En cada reunión familiar era: ¿qué tal, Capitán Hoja de Cálculo? O que Ana no se encargue de la parrilla. Podría intentar ordenar las hamburguesas alfabéticamente. Más tarde esa noche, mi madre, una mujer que trataba el ego de mi padre como un jarrón frágil e invaluable, me llevó aparte en la cocina. «Dáselo, Ana», susurró con ojos suplicantes. Su carrera era toda su vida. Simplemente no entiende todas esas complicadas cosas de informática que uno hace. Creo que sus palabras pretendían ser reconfortantes, pero solo confirmaron mi papel en la familia. Ser más pequeño, ser menos, proteger el orgullo de un hombre de la realidad de una hija. Era un impuesto que estaba harta de pagar. Ahora, déjame mostrarte mi otro mundo. 6 meses antes de la boda, no había luces navideñas ni cenas familiares. Solo había la oscuridad fría y zumbante de un esquife, una instalación de información compartimentada y sensible. Era un lugar sin ventanas, donde la única luz provenía de una pared de monitores que mostraban líneas de código en cascada y datos satelitales seguros. En este mundo, yo no era Sweetie ni la capitana Hoja de Cálculo. Era la mayor Anna Jensen. Mi indicativo era Oracle, y yo era el comandante principal de misión de una fuerza de tarea conjunta de ciberinteligencia. Esa noche en particular, se respiraba una intensa atención que se podía percibir. Me encontraba ante mi equipo, un grupo de operadores de élite que incluía a mi entonces prometido, Liam, capitán de los Boinas Verdes, que había visto mis habilidades en acción. Él comprendía que mi autoridad no se basaba en gritos, sino en precisión a vida o muerte. Mi voz era baja y firme, atravesando el zumbido sordo de los servidores. «Fase 1 completada», dije, mientras escudriñaba los flujos de datos. «La red fantasma está activa. Tenemos 90 segundos para desactivar su red antes de que inicien el protocolo de conmutación de la muerte». Hice una pausa, mirando a los ojos a todos los operadores presentes. Ejecutara mi señal. No hubo vacilación ni preguntas. Liam y su equipo simplemente asintieron con un gesto brusco. Sus vidas y el éxito de una misión con implicaciones internacionales dependían de mi análisis. Mi decisión era la última palabra. Esta era la autoridad que me había ganado, no con fanfarronería ni viejas historias, pero en las silenciosas trincheras digitales donde se libraban las guerras modernas, era una responsabilidad que me encomendaron hombres como mi comandante, el general Morrison, un líder severo pero justo que había patrocinado personalmente mi rápido ascenso basándose únicamente en el mérito. Él vio mi competencia, no mi género ni mi actitud reservada. Él vio los resultados. En el mundo de mi padre, yo era un niño que jugaba con una computadora. En mi mundo real, yo era la persona a la que oficiales como mi padre estaban entrenados para obedecer sin rechistar. Un hombre vio a una hija incapaz de mandar ni a un gato. El otro vio a un mayor que comandaba recursos de inteligencia cruciales que mantenían con vida a soldados como su yerno. Mi padre solo respetaba el lenguaje de los desfiles y el latón pulido. Mi mundo era una guerra digital silenciosa. Pensó que mi boda sería la validación definitiva de su mundo. Estaba a punto de descubrir que era una inspección formal del mío. El incidente en mi boda no fue un accidente, fue una operación. Mientras mi prometido, Liam, y yo empezábamos a planear, la conversación inevitablemente derivó en lo que llamábamos el problema paterno. Durante años había intentado tener la charla emocional con él, aquella en la que le explicaba cómo me hacía sentir su desdén. Cada intento terminaba igual. Me decía que era demasiado sensible, que no soportaba las bromas, que recordaba mal las cosas. Era un maestro del gaslighting, y una confrontación emocional era una batalla que jamás podría ganar. Así que decidimos dejar de seguirle el juego. El objetivo no era la venganza,
Era más simple y mucho más definitivo. Era corregir el historial. Decidimos usar el único sistema que él decía venerar, la base misma de su identidad. En su contra, el protocolo militar y la inmutable realidad de la cadena de mando. Me había pasado la vida siendo una nota al pie en sus historias, y decidimos que en mi boda de una noche, los hechos serían innegociables. Nuestra estrategia fue discreta, precisa y basada en las habilidades que usaba a diario en mi trabajo real. Fue un clásico ejercicio de ingeniería social. La herramienta principal era la lista de invitados y el mecanismo de entrega, el plano de asientos. Unas semanas antes de la boda, envié invitaciones formales al general Morrison y a varios oficiales de alto rango de mi grupo de trabajo. No se lo mencioné a mi padre. Que él supiera, la lista de invitados solo incluía familiares y amigos. Cuando llegaron las confirmaciones de asistencia, Liam y yo nos sentamos con el plano de asientos, que consideramos más un mapa táctico que un plan de fiesta. Colocamos cuidadosamente al general Morrison en la mesa principal, justo a la derecha de mi padre. Conocíamos el ego de mi padre. No podría resistir la oportunidad de impresionar a un general de 3 estrellas y en su intento, inevitablemente, expondría espectacularmente su propia ignorancia. El papel de Liam en esto era simple pero crucial. Era mi apoyo de fuego. Conocía todo mi historial operativo, incluso las partes que incluían nombres de archivos clasificados e informes censurados. Una noche, mientras finalizábamos el plan, me tomó de la mano y me dijo: «No voy a permitir que le falte el respeto a mi esposa y a mi comandante el día de nuestra boda. Si se pasa de la raya, me encargaré yo». No ensayamos un discurso ni planeamos las palabras exactas. No hacía falta. Él tenía la verdad sobre el terreno, y la verdad, cuando se utiliza correctamente, es el arma más poderosa que existe. El plano de asientos era nuestro plan de batalla. Los invitados eran nuestros activos. Mi padre creía que estaba entrando a la boda de su hija. No tenía ni idea de que estaba entrando desarmado en un teatro de operaciones diseñado por mí. El momento en que pusimos en marcha nuestro plan se sintió inevitable. El salón de recepción era precioso, iluminado por la suave luz de las luces de colores y el suave murmullo de las conversaciones alegres. Mi padre estaba de pie cerca de la mesa principal, micrófono en mano, completamente en su salsa. Recorrió la sala con la mirada, fijando su mirada en el general Morrison. Le dirigió al general un guiño cómplice, un gesto entre dos militares, o eso creía. Era un gesto que presuponía un entendimiento mutuo, un estatus compartido que simplemente no existía. Estaba actuando, y para él, el general era su público más importante. Me quedé junto a Liam, con mi mano en la suya, y sentí una extraña sensación de calma. Todo estaba en su sitio. Dio un golpecito al micrófono. Si pudiera tener la atención de todos. Tronó, con un ligero eco en su voz. Se lanzó a contar una serie de encantadoras anécdotas preaprobadas sobre mi infancia, pero luego su tono cambió, adquiriendo ese tono condescendiente que me resultaba familiar. «Estoy tan orgulloso de Ana», dijo, y me preparé. «Tiene un trabajo estable y estupendo en el gobierno. Está segura tras un escritorio, lo cual es bueno porque le saca los nervios a su madre». Algunos de sus amigos rieron entre dientes. Sentí la mano de Liam apretarse alrededor de la mía. Mi padre estaba empezando a calentar. Se inclinó hacia mí, con una sonrisa cómplice en el rostro. «Sabes, siempre bromeo diciendo que no podría obligar a un gato a salir de la lluvia». Esa fue la frase. La risa que siguió fue más fuerte esta vez, más segura. Era el remate de un chiste que me había contado toda la vida de 1000 maneras diferentes. En ese momento, no solo oí las risas en la sala, oí el eco de cada comentario desdeñoso, cada palmadita condescendiente en la cabeza. Cada vez que mi realidad se borraba en beneficio de su cómoda narrativa, mis ojos se posaron en el general Morrison. Su rostro era de piedra. No estaba enojado, estaba impasible,
clínico. Lenta y deliberadamente dejó el tenedor en el plato. El leve sonido metálico fue como el de un gavel al caer. Y entonces todo cambió. Antes de que mi padre pudiera empezar a contar otra historia, Liam se movió, dio un paso al frente, apoyó una mano suavemente en el brazo de mi padre y tomó el micrófono. La sala, percibiendo un cambio, empezó a quedar en silencio. Todos asumieron que era el momento del emotivo discurso del novio. Liam sonrió, pero fue una sonrisa tan aguda y precisa como un bisturí. Miró directamente a mi padre. «Qué curioso que digas eso, Robert». El uso de su nombre de pila, tan inconfundible, quedó flotando en el aire. Una oleada de confusión recorrió la sala familiar. Liam giró ligeramente la cabeza, señalando una gran mesa circular en el centro. Porque todos los soldados del 5º Grupo de Fuerzas Especiales, incluido yo, obedecemos sus órdenes. Los hombres de esa mesa, que habían estado sentados en silencio, parecieron crecer en altura. No se movieron, pero su presencia llenó repentinamente el espacio. Un silencio sepulcral invadió la recepción. La sonrisa de mi padre se desvaneció. La confusión nubló sus ojos. Liam no había terminado. Levantó el micrófono y su voz se volvió clara, firme y autoritaria. La voz de un capitán dirigiéndose a sus tropas. Su indicativo es oráculo. La palabra impactó con una extraña fuerza alienígena. La inteligencia que dirigió durante la operación Red Fantasma el año pasado es la única razón por la que mi equipo y docenas de otros están vivos para estar aquí hoy. Dio un pequeño paso hacia mi padre. Su voz bajó levemente, pero sin perder fuerza. Ella no manda a los gatos, señor. Manda a los recursos que salvan vidas. El silencio que siguió fue absoluto. Era una presencia física que nos oprimió a todos. Observé el rostro de mi padre mientras la verdad desmantelaba su realidad, ladrillo a ladrillo. El orgullo petulante se disolvió en confusión, luego en incredulidad y, finalmente, en una oleada de profunda humillación pública. Su mirada se dirigió desesperada al general Morrison, suplicando en silencio algún tipo de rescate, una negación, cualquier cosa. El general sostuvo su mirada, la sostuvo un instante y luego asintió con un gesto lento y deliberado de confirmación. Eso era todo. El hecho irrefutable final. Mi padre hundió los hombros. Los hombres en la mesa central, mis hombres, no miraron a mi padre. Me miraron a mí, y en sus ojos había una expresión silenciosa e inquebrantable de respeto. Estaba completamente solo, un rey despojado de sus vestiduras en su propia corte. Se había pasado toda la vida hablando del peso del mando. Al final, solo le tomó 30 segundos sentir el peso aplastante del mío. Tras el asentimiento del general, mi padre no dijo ni una palabra. Volvió a colocar el micrófono sobre la mesa con una mano que parecía la de un hombre mucho mayor y frágil. Regresó lenta y mecánicamente a su silla y se sentó. No me miró, ni a mi madre, ni al general. Solo miraba su plato, un hombre total y absolutamente derrotado en un campo de batalla que él mismo había creado. Permaneció así el resto de la noche, una estatua silenciosa y vacía en el centro de una fiesta que ya no le pertenecía. La dinámica de toda la boda cambió en ese eje de silencio. Su familia guardó silencio, susurrando entre sí, lanzándonos miradas confusas y efusivas. No entendían lo que había pasado, solo que el mundo que creían conocer se había trastocado por completo. Pero mi lado de la sala, mi lado real, cobró vida. La energía fluyó de la mesa de mi padre a la nuestra. Mis colegas, los soldados del 5º Grupo de Fuerzas Especiales, mi equipo de la Fuerza de Tarea, se acercaron uno a uno para estrecharle la mano a Liam y saludarme con un gesto de profundo respeto. Más tarde, el general Morrison se dirigió a nuestra mesa con una copa de champán en la mano. La levantó, mirándome directamente. «Mayor», dijo en voz baja pero clara por encima de la música, «una operación exitosa». No hablaba de la boda.
Sonreí, una sonrisa sincera, y choqué mi copa con la suya. Durante el resto de la velada, estuve rodeada de ellos, mis verdaderos compañeros, mi equipo, mi marido. Estaba en casa. 2 semanas después, Liam y yo estábamos desempacando los últimos regalos de boda. Había un pequeño paquete rectangular con la letra de mi padre. Lo abrí con cautela. Dentro no había un juego de copas de vino ni un marco para fotos. Era una caja de sombras, pero no contenía sus medallas ni condecoraciones, las baratijas de gloria pasada que tanto le gustaba exhibir. En cambio, tras el cristal había un solo documento amarillento, su pergamino original de cuando ascendió a subteniente décadas atrás. Fue el comienzo mismo de su viaje, la base de la autoridad que tanto apreciaba. En la esquina inferior del marco había una pequeña nota manuscrita en una sencilla tarjeta blanca. Contenía solo 7 palabras: «Tu mando es superior al mío». Con todo respeto, papá, la leí 2 veces. No era una disculpa, no como la mayoría de la gente la entendería. No hubo palabras de arrepentimiento ni de amor. Era algo más claro y, para mí, más significativo. Era una concesión, un reconocimiento formal por escrito de un hecho que ya no podía negar. Era el lenguaje que entendía, una declaración de rango y protocolo. No pedía perdón, estaba renunciando a su cargo. Tomé la caja de sombras y la coloqué en una estantería. Ahora era un documento histórico. El informe final de una guerra que había terminado hacía mucho tiempo. 1 año después, estaba sentado en mi nueva oficina. Era más grande que la anterior, con una ventana que daba al extenso campus de Fort Mee. Una sencilla placa negra en mi escritorio decía: Teniente Coronel Anna Jensen. El ascenso se había concretado 6 meses después de la boda. Liam entró con 2 tazas de café en la mano y se inclinó para besarme. Su presencia fue una fuente constante de paz en mi vida. Miró la pared detrás de mi escritorio y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. «Sigue siendo mi foto favorita», dijo. Estaba mirando la gran foto enmarcada que había colgado allí. No era una foto de nuestro primer baile ni de nosotros cortando el pastel. Era una foto espontánea tomada al final de la recepción. En ella me veo riendo, con la cabeza echada hacia atrás, de pie junto a Liam. Nos rodeaban el general Morrison y toda la mesa de fuerzas especiales, soldados, todos sonriendo, captados en un momento de auténtica camaradería. No era un retrato de boda, era una foto de mi unidad, mi equipo, la familia que había construido. Mi padre creía que un legado era una historia que se cuenta del pasado. Aprendí que un verdadero legado es el que se gana en silencio y que quienes importan lo reconocen. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a quienes se niegan a verla, comparte tu historia abajo. En esta comunidad, tu autoridad siempre será reconocida.